El 100% de un videojuego siempre suele ser un camino bastante largo a recorrer. Dependiendo de qué juego estemos hablando, el llegar a dicho porcentaje puede ser más fácil o más difícil. Entre las tareas que se nos pide para completar, se encuentran el conseguir todos los personajes, hacer las misiones secundarias, buscar coleccionables, o volver a jugar la historia principal pero en una dificultad mayor. En la saga GTA, debido a lo grande que son sus mundos y las actividades que tienen para ofrecernos, el llegar al 100% no es algo que se consiga en unas pocas horas. Sin importar de qué juego de la franquicia estemos hablando, la lista de cosas por hacer suele ser bastante larga. Además de completar la historia principal, debemos de hacer las misiones secundarias, tanto de extraños y locos, como misiones de taxista, paramédico, vigilante, etc., completar desafíos de distintas actividades, ganar en carreras, hacer guerras de bandas o masacres, comprar negocios, hacer saltos acrobáticos, y el requisito más aburrido de todos, pero que aún así lo ponen en cada juego, el buscar coleccionables. Como ven, la lista de actividades es bastante larga, y eso que también hay más actividades que puedes hacer pero que no cuentan para llegar al 100%. Estoy seguro que muchos de nosotros compartiremos la opinión de que uno de los GTAs más difíciles para llegar al 100% es GTA 4. Ya que de por sí la historia principal del juego es bastante larga, con muchas idas y vueltas en un total de 96 misiones. Pero las actividades secundarias para hacer son casi igual de tardadas para completar. Ya que debemos de completar entregas para Little Jaco, hacer las entregas de exportaciones exóticas, completar las misiones de asesinatos, de vigilante, y las de criminales más buscados, hacer las 14 misiones de personas desconocidas, ganar en las carreras, ganar mínimo una partida de billar, bolos, y dardos, en el cual la IA del contrincante apenas te da chances para ganar. Vale, ¿qué vas a hacer? No vas a meter el azul ni de coña. Eres una guarra, con perdón de la palabra. Y el peor requisito de todos, matar a las 200 palomas que están por todo el mapa. También hay que tener en cuenta el año en el que salió el juego. Hoy en día es bastante sencillo buscar en internet los requisitos del 100% para un juego, pero para 2008 no era tan fácil. Si bien el internet estaba comenzando a cobrar relevancia, no todos aún tenían acceso al mismo como hoy en día. Por lo que muchos optaban por comprarse guías para el juego y así descubrir cuáles eran los requisitos, sobre todo para las ubicaciones de las 200 benditas palomas. Pero supongamos que aún así, con todas las complicaciones que hay de por medio, te tomas el tiempo y te dedicas a completar el 100% del juego. ¿Cuál es la recompensa que recibes por haber completado dicho porcentaje? Munición infinita, el cual no te servirá de prácticamente nada, puesto a que ya has hecho todo lo que el juego tenía por ofrecer. Y un logro para tu perfil de PlayStation o Xbox. Eso es todo. Si, como escucharon, solo te dan munición infinita y un logro. No me extrañaría saber que muy poca gente se haya propuesto completar el 100%, puesto que las recompensas por hacerlo son casi nulas y hasta cierto punto una pérdida de tiempo. Ya podrían regalarte los guantes de Nico por lo menos. Aunque esto no siempre fue así, y durante la salida del juego había una recompensa aún mayor por conseguir el 100%. Con la salida de GTA 4, Rockstar aprovechó para también lanzar su plataforma en línea llamada Social Club. Dicha plataforma nos permite vincular nuestros juegos de Rockstar para que podamos consultar nuestras estadísticas en el juego, y para también poder compararlas con otros jugadores. Con GTA 4 nos permitía ver distintas tablas de clasificación mundiales de todos los jugadores, como ver varios récords y logros conseguidos, ver qué jugadores fueron los que más dinero consiguieron, y el que nos interesa ahora mismo, el club del 100%. Estas eran dos tablas clasificatorias, las cuales mostraban a los jugadores que habían completado el 100%. La primera tabla mostraba a los primeros jugadores en completar el 100% primero en todo el mundo, y en la segunda tabla mostraban a los jugadores que completaban dicho porcentaje en el menor tiempo posible, pero nosotros nos centraremos solo en la primera tabla. Para aprovechar el lanzamiento de GTA 4 y para que muchos más jugadores se unieran al Social Club, Rockstar organizó un concurso en el cual, a las primeras personas del mundo que completasen el 100% del juego, se les sería recompensadas enviándoles a sus casas un certificado especial felicitándoles por su logro, y una llave de metal de coleccionista llamada llave de la ciudad, igual que el nombre del trofeo que se consigue dentro del juego.
El certificado que se enviaba a los jugadores los felicitaba por el tiempo dedicado para conseguir dicho logro, y les daban la bienvenida al club del 100%. Felicitaciones, y bienvenido al club del 100%. Su dedicación finalmente ha valido la pena, no todos están tan comprometidos con la causa como usted, por lo que en Rockstar le mandamos saludos. A su vez, mostraba información sobre el nombre de usuario de quien lo consiguió, la plataforma en donde lo jugó, el día que lo consiguió, y el tiempo que le llevó. Por la presente, se le ha otorgado la llave de Liberty City. Y el objeto más valioso que era enviado no era nada menos que la llave de la ciudad. Esta venía protegida dentro de una caja negra, que al abrirla se puede apreciar el logo de Rockstar en la parte superior. La llave de metal también poseía el logo de Rockstar en la empuñadura, encima del logotipo se puede leer, la llave de Liberty City. Por debajo hay una fecha en números romanos que corresponde a la fecha 1998. Y en la mueca tiene el 4 romano que aparece en el logo del juego. Los jugadores tendrían un total de 2 semanas para poder completar el concurso, aunque posteriormente se extendió una semana más. ¿Y cuántas llaves se lograron fabricar en total? Realmente nunca se dio una cantidad exacta de llaves fabricadas, pero según estimaciones de la comunidad, hay alrededor de 2000 llaves en total, haciendo que sea muy rara de ver alguna hoy en día. Aún así en eBay es posible de ver algunas personas que venden sus llaves, pero no esperes poder conseguirlas a un precio barato. Si bien el concurso solo duró 3 semanas para poder conseguir la llave, en la página de Social Club aún se seguían dando otro tipo de recompensas virtuales, como iconos o fondos para tu perfil, una tarjeta de membresía, e incluso te daba la opción de poder imprimir el certificado del 100% desde tu ordenador. Hoy en día el Social Club de Rockstar ya no presenta estas opciones para GTA 4 y tan solo se limita a ver los logros que hayas conseguido, y todas esas recompensas que alguna vez hayan conseguido los jugadores, o las tablas de clasificación del 100% con los nombres de las personas han desaparecido. Ahora tener una cuenta de Social Club se limita simplemente para poder jugar a GTA Online, o Red Dead Online en PC. Pero si quisieran tener un certificado del 100% aún es posible, gracias a la dedicación de un fan que hizo una página web para poder generar tu certificado del 100% y luego imprimirlo. Tan solo deberán poner su nombre de Social Club, la plataforma en la que juegan, el día y la hora en el que consiguieron el 100%, si no saben qué día fue, pueden revisar la información de su logro o trofeo ya que les indicará a qué día y hora se consiguió. Y finalmente deberán de poner el tiempo que les llevó conseguirlo, para esto pueden revisar las estadísticas del juego, y ver el tiempo total de horas jugadas, aunque este dato seguramente no sea tan preciso. Luego toca imprimirlo y así tendrán su certificado para mostrárselo a sus familias y amigos, y que estos vean el tiempo que desperdiciaron matando a 200 palomas dentro de un juego. Sin duda, la llave de la libertad, junto al certificado, deben de ser uno de los artículos coleccionistas de GTA más raros de encontrar y que muy pocos deben de recordar, o saber de su existencia. Pero que sin duda en su momento le daban un motivo para completar el 100% del juego, ya que, si bien las recompensas dentro del juego eran bastante malas, al menos te quedabas con un objeto de colección que hoy en día es bastante difícil de encontrar.